Con nosotros esta noche en La Nota Dura Tatiana Cloutier. Ella es coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Tatiana, qué gusto que estés por acá. Buenas noches. Buenas noches. Un día largo. Un día largo. Empezamos desde las 5:30 de la mañana el día de hoy. Muy bien, qué bueno. Jalando. Jalando como debe de ser, Tatiana Cloutier. Híjole, llegaste como a como una patada en la política nacional. Llegaste como una persona que hasta hace 6 meses no estaba dentro del radar de la política nacional. Pocos habíamos escuchado tu nombre, ya lo habíamos escuchado en algún momento, pero pronto llegas y todos los reflectores sobre ti. ¿Cambia la vida? ¿Cambia el nivel de discurso? ¿Cambia el despertarte un poquito más tarde? Bueno, definitivamente que cambia. Digo, efectivamente yo estaba tranquilamente, si así se pudiera decir, en cuestiones de... Era directora de una preparatoria, me dedicaba exclusivamente a atender temas de la preparatoria, mis hijos. ¿Hasta hace cuánto eras directora de una prepa? Hasta principios de enero, ¿sí? Principios de enero. ¿De este año? Así es, ¿no? Me dedicaba a mis hijos, me dedicaba a negocios personales y ya. ¿No? ¿Y ya? No. Y pudiéramos decir a trabajo de la sociedad civil. Pertenezco a unas organizaciones con las que estuvimos trabajando en temas de sociedad civil, que ha sido algo que me tiene, o con lo que he trabajado yo creo que los últimos 10 años de mi vida. Bueno, ¿y cómo fue este coqueteo laboral con López Obrador? ¿Cómo fue que ese primer contacto con Tatiana Cloutier, cómo te tiene en el radar? Pues primero que nada conocí a Andrés en el 2006. Conocí a Andrés en el 2006 en una cena en casa de un amigo mutuo que nos invitan a uno de mis hermanos, a mi madre y a mí. ¿Previo a la elección? Sí. Pues despuesito de todo el tema de desafuero, etcétera. Okay. Y nos invita a cenar, mi madre dice no, entonces yo le digo a mi marido, ¿quieres agarrar el lugar de mi mamá? Vamos, cenamos, nos conocemos, tenemos una plática con respecto como al escenario político que se vivía en aquellos momentos y ahí lo conozco por primera vez. Vuelvo a coincidir con él, más o menos 10 y medio, en el 2010 y medio, por decirlo de alguna manera, en donde tuvimos ya algunas conversaciones con Dante Delgado, con Alfonso Romo, Fernando Turner y yo, y estuvimos platicando con Andrés algunos temas, alguna parte de... Esto en 2010, más o menos. 2010 y medio, más o menos, ¿sí? Y en 2006, lo conoces previo a la elección, sucede la elección, viene la respuesta de López Obrador, al diablo, las instituciones, la toma de Reforma. ¿Nunca le tuviste miedo a López Obrador? Fíjate, te voy a platicar que no, y te puedo decir, yo escribí un libro sobre mi padre en 2006, 2005 finales, sí, de 2006, Maquilló mi padre, y parte de lo que yo visualizaba y así recorría cuando escribía la historia que yo veía de mi padre, recordé muchas notas que trabajamos, notas que él tenía y de todo lo que era la resistencia civil. A mí me tocó bloquear carreteras, a mí me tocó bloquear calles, me tocó hacer plantones, me tocó dormir afuera del Palacio de Gobierno en Sinaloa, me tocó que sacaran a mi abuela del plantón una noche de un 31 de diciembre en una silla los policías. ¿Por qué? Porque habíamos practicado este tema de la resistencia civil. De hecho, nos capacitaba en aquel entonces Cocoa Calderón, nos capacitaba en aquel entonces un personaje de Baja California, uno de los padres internamente dentro del PAN, de la resistencia civil. Entonces, yo entendía esto de la resistencia civil, yo creía o creo en la resistencia civil. ¿Y qué aprendimos de la resistencia civil para no molestar o no fastidiar a las personas? Aprendimos que no había que bloquear, sino estrangular carreteras, que no había que... aprendimos a lidiar, por llamarlo de alguna manera, en donde se hiciera valer la protesta, dañando o molestando lo menos posible a las personas. ¿Se equivocó López Obrador en 2006 en bloquear Reforma? ¿Cómo lo ves? Todo depende cómo lo ves y te lo pongo de las dos vertientes, ¿no? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen, y a lo mejor soy más de esa parte, de pensar que lo que hizo, porque lo platiqué muchas veces con mi padre cuando pasó lo del 88, estábamos y veíamos las fotos y le decíamos, papá, ¿y qué vas a hacer? Y nos decía él, especialmente por aquella noche que estuvieron en el Zócalo y que le pidió a la población que levantara la mano, empezara a cantar el himno nacional y caminar hacia Palacio, y que era muy importante levantar los brazos para que vieran que venían en son de paz los militares, los soldados y todo esto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Decía él, el líder puede estar dispuesto a mucho, inclusive a entregar su vida, pero cuando la gente está en masas no tienes derecho
a ir más allá de lo que ellos vinieron porque no sabes a lo que vinieron. Ellos vinieron con un deseo, con una intención, y al estar todos en una masa tú puedes ir más allá y tienes, por el liderazgo propio que tienes, eres capaz de llevarlos a algo que a lo mejor ellos no venían preparados. Y en ese sentido, decía mi papá, hay una gran responsabilidad por parte del líder, y yo en ese sentido volteo a ver un poco el tema de Andrés en Reforma y digo, a lo mejor tendríamos que pensar y decir qué se contuvo en aquellos años, esa rabia que había en la población, esa molestia válida en muchos sentidos. Y digo yo, híjole, dependiendo de qué lado estemos, que podamos decir estuvo bien, estuvo mal, y yo creo que las dos partes son entendibles. ¿No se va a contener el tigre en este 2018? Pues habrá que preguntarle a cada tigre, ¿sí? A cada tigre. Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer tú con tu voto? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú si tu voto no se respeta? Y le pregunto a quien nos ve hoy, ¿qué vas a hacer tú para que tu voto se respete? ¿Qué vas a hacer tú para que tu voto llegue, sea contado como debe ser y termine en un final feliz? Y cuando digo un final feliz, termine en la computadora de la forma correcta. ¿Cómo fue esa plática con tu familia? Sabemos que tu familia es variapinta en temas políticos. En muchas cosas, supongo, incluso hasta en gustos culinarios deben ser distintos. Pero ¿cómo fue esa plática de Tatiana Cloutier diciendo, pues con la noticia de que me voy de coordinadora de campaña, no me voy como a apoyar por el coordinadora de campaña de López Obrador, con una raíz profundamente panista? Te digo primero, yo renuncié al PAN en 2005, entonces desde entonces ya yo había hecho como un pronunciamiento, vamos a poner así, o yo ya había pintado mi raya de alguna manera en la familia. Recuerdo todavía la noche que fueron 3 días antes de que yo renunciara a Acción Nacional, tuve una plática con mi madre en el departamento aquí en la Ciudad de México y me dijo, hija, ¿qué vas a hacer? Y le dije lo que tú me enseñaste, madre. Y ya no me preguntó más. Entonces yo creo que esa es la parte en la que nos han educado, nos educaron mis padres, en este respeto y en este seguir lo que tu corazón dice, lo que tus sueños dictan, lo que tus convicciones te empujan. Pero sí se habla de política en la mesa. Que si no, de política y se calienta y toda la demás, ¿no? Pero te digo, mi madre pasó por una enfermedad los últimos días del mes de diciembre, o por no decirte que desde noviembre hasta diciembre, y entonces pues el tema se volvió otro, ¿no? El tema se volvió otro, sí discutíamos ahí mientras estábamos a la sala de la espera, o sea, otro el tema, y todo esto para llegar a que cuando Andrés me plantea esto ya a finales del año, pues ya era Navidad. Esta Navidad no nos tocó juntos, nos tocaba la Navidad cada quien con las familias ya que cada quien ha formado. Y entonces pues no hubo chance así como de platicarlo, y para muchos pues fue sorpresa porque no fue un tema que se podía platicar. ¿Te llegaron los WhatsApps de qué? No, peor, no. Tenemos un chat familiar. Y la verdad, cuando Andrés me dijo, yo lo platiqué simplemente con mi marido y yo entendía que era muy importante. Andrés quería hacer el anuncio el 14 de enero y Andrés era muy importante mantener en sigilio esto de alguna manera para poder que la noticia se diera. Entonces yo hice lo propio y no le conté a nadie, como dijo. Le comenté a mi marido me acompañó al evento y nomás unas horas antes se lo comenté a Rebeca, mi hermana, y le dije, un día antes le dije, Rebe, mañana va a pasar esto, nomás por si te entrevistan, pues no te agarren con la sorpresa en la boca. Fue un lunes a las 10 de la mañana, llegamos, todo pasó y